comenzar a grabar la sesión. Bien, el tema del día de hoy se titula las tasas de interés y la evaluación de bonos. Trataremos primeramente lo relacionado con las tasas de interés y ya al final de la sesión hablaremos sobre la evaluación de los bonos y en qué consisten estos. Primero, hablemos sobre los fundamentos de las tasas de interés. La tasa de interés o el rendimiento requerido representa el costo del dinero. Es la compensación que espera un proveedor de fondos y la cantidad que debe pagar un demandante de fondos. Normalmente, el término tasa de interés se aplica a instrumentos de deuda, como los préstamos bancarios y los bonos, y el término rendimiento requerido se aplica a inversiones patrimoniales, como las acciones comunes que ofrecen al inversionista un patrimonio por participar en la emisión. Aquí un rendimiento, ¿verdad? Por participar en la emisión. ¿Sí? Entonces las tasas de interés, a final de cuentas, es la misma para aquel que provee los fondos como aquel que los demanda. A algunos se le llama tasa de interés y en otras tasa de rendimiento, que a final de cuentas no es otra cosa más que el costo del dinero. Si yo le presto dinero a una empresa a través de lo que se hace llamar como inversión, si yo invierto en una empresa, pues yo espero que ésta me pague un rendimiento por la aportación que yo haga y me lo va a pagar en términos de un porcentaje, una tasa. Esa es la tasa de rendimiento para mí. Yo voy a emprender un negocio, quiero emprender un proyecto, espero una tasa de rendimiento y también se mide en términos porcentuales. Ahora, si yo busco financiamientos, tengo que pagar un interés. Yo le llamo entonces costo del dinero, ¿sí? A final de cuentas, el concepto es el mismo sustancialmente, ¿sí? Tanto para el que lo provee como para el que lo demanda. ¿Qué factores influyen en las tasas de interés? ¿Qué hace que las tasas de interés aumenten o disminuyan? ¿O por qué están en cierto nivel? Bueno, pues esos tres factores los escuchamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Y les prestamos luego poca atención. Pero debemos de saber que son determinantes en las tasas y eso a final de cuentas va a tener una repercusión no nada más en aquel que pide prestado y aquel que lo presta, sino para todos aquellos que formamos parte de una economía o estamos inmersos en un mercado. Mercado laboral, mercado financiero, mercado de bienes. Estamos en una economía de mercado a final de cuentas. La inflación es el primer factor. ¿Pero cuál inflación? La inflación esperada. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre el término que yo diga inflación e inflación esperada? O inflación observada e inflación esperada. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me responde? ¿Nadie? ¿Una aportación, jóvenes? Si están aquí conmigo. Sí, profe. Cualquier idea que tengas, ¿qué es la inflación esperada a comparación a la inflación observada o medida? ¿Por qué aquí hace énfasis a inflación esperada? Bueno, la inflación esperada es aquella que no se ha presentado aún, ¿sí?
es aquella que posiblemente resulte ser, es aquella que se pronostica que va a llegar a ser, ¿sí? Es una inflación que aún no la conocemos, pero que tenemos la expectativa de que se va a presentar. Así hablamos de inflación esperada. A mayores niveles de inflación esperada, ¿sí?, mayores van a ser las tasas de interés. Conforme veamos que las tasas de interés van aumentando, pues la inflación esperada va a ser mayor, ¿sí? Esa es la relación que hay. Mientras más altas sea, mientras mayor sea la inflación esperada, va a haber incrementos en las tasas de interés. La autoridad monetaria, que en este caso de nuestro país es el Banco de México, pues no es muy común que nos esté adelantando que va a haber una inflación mayor a la que pudiera esperarse de una manera muy conservadora, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ahí de expectativas, y la inflación esperada pues determina las tasas de interés. El segundo factor es el riesgo, entendido como la posibilidad de caer en alguna pérdida económica. Por lo tanto, el inversionista requerirá más rendimiento, es decir, mayores tasas. El riesgo es la posibilidad de que el que preste el dinero no lo recupere, ¿sí? Entonces, al fijar una tasa de interés, debe de considerar esa posibilidad. Si el riesgo es mayor, pues entonces la tasa de interés también va a ser mayor. Si el riesgo es menor, la posibilidad de que se pague o de que no se pague es menor, entonces la tasa de interés es más baja. A mayor inflación esperada y a mayor riesgo, mayores tasas de interés. A menor inflación esperada y a menor riesgo, menores tasas de interés. El tercer factor es la preferencia por la liquidez de parte del inversionista. ¿Qué es la liquidez? La liquidez simplemente es la posibilidad o la rapidez con que un activo se convierte en efectivo. La liquidez más alta es el dinero en efectivo, ¿sí? Yo prefiero liquidez, es decir, prefiero tener mi dinero en monedas y billetes, más que en una cuenta a plazo o en el banco, ¿no? No quiero tenerla ahí porque si lo ocupo el dinero, tengo que esperarme hasta que se venza y pues no, yo necesito el dinero aquí, lo necesito ya, tenerlo en mis manos. Esa es una preferencia por la liquidez. Preferirá el inversionista comprar valores a corto plazo, aunque las tasas de interés de este tipo de instrumentos sean menor a las de los de largo plazo. Vamos a ver un poco más adelante una gráfica de las tasas de interés y cómo estas, o una tabla también de los CETES, cómo los instrumentos de inversión manejan diferentes tasas de interés dependiendo del plazo de vencimiento. Por tanto, ese factor tiene que ver con la preferencia de la liquidez, ¿sí? Bien, entonces 3 factores son importantes: la inflación esperada, el riesgo y la preferencia por la liquidez. Sí. ¿Ahorita qué? Sí. A ver. Bueno, esa es una de las preguntas que pues los inversionistas se formulan de manera constante, ¿no? Pero nosotros, al ver el comportamiento de los mercados financieros, nos damos cuenta que el riesgo es mínimo si vemos que hay aumentos en la demanda de esos bonos que tú mencionas, ¿verdad? No hay un riesgo o una alerta roja en este momento en nuestro país. Si bien
se traducen luego a veces en tantos problemas de inseguridad que hay, o bien porque la autoridad toma decisiones tan drásticas como cancelar un aeropuerto o cancelar la inversión de una planta cervecera en Baja California, o por tomar o hacer esas medidas, o tomar esas medidas que luego a veces nos pone como preocupantes. Si se fueran dando cada vez más a un grado ya que pues no habría duda de que lo que se está haciendo es lo que temeríamos muchos, entonces sí vendría una situación de, de alta de alto rechazo para los bonos emitidos por el gobierno, y tratarían de deshacerse de ellos, de venderlos en el momento que pudieran, y eso provocaría pues una situación de caos, ¿no?, en el mercado financiero. Por el momento no la hay, ¿sí? Sí hay preocupación de que esto vaya a agravarse, pero parece que los mercados están muy confiados en que todo va a manejarse por el buen camino. Pero por eso es importante ver las tasas de interés, saber leer un poco el comportamiento de estas, y nos vamos dando cuenta de la estabilidad o no de la economía, ¿verdad? No sé si contesté a tu pregunta. A final de cuentas, eh, estamos siempre atentos a lo que nos dice el mercado de valores, porque yo no participo en el mercado de valores y sé que millones de personas no participamos en el mercado de valores de manera directa, pero sí somos un referente de, o más bien nuestra condición, nuestras expectativas, nuestro bienestar, depende de cómo se esté manejando eso. ¿Sí? Si el mercado de valores se cae, o si repunta, o si se empieza a ver una fuga de dinero, de inversionistas, de cartera, entonces ahí ya la situación pues me va a provocar a mí falta de empleo, falta de ingreso y pérdida del nivel de vida, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso no suceda. Luego ponemos el comparativo con Venezuela y nos ponemos a temblar, ¿no? Allá sí hay ese riesgo, de que llegue un momento, un golpe de Estado y se acabe el valor de los bonos de Venezuela, pero aquí no, todavía no. Bueno, las tasas de interés. Hay dos formas de ver las tasas de interés. Las tasas de interés nominales y las tasas de interés reales. Ustedes en microeconomía o en macroeconomía, si ya llevaron la materia o la están llevando, debieron haber visto lo que es una variable real y una variable nominal, ¿verdad? Las variables reales y nominales están o se marcan una y otra por el hecho de que existe la inflación, ¿sí? La inflación hace que una variable sea nominal y luego la interpretemos o le demos el sentido real. A la nominal hay que quitarle el efecto de la inflación y la hacemos real, ¿sí? Otra forma de medir eso, de considerarlo, es que el PIB, por ejemplo, nominal, se mide a precios corrientes o precios vigentes, y el PIB real se mide a precios constantes o precios de un año base. Es decir, le quitamos el efecto de la inflación. Algo similar es con las tasas de interés. Un mundo económico perfecto sería aquel donde no hubiera fenómenos que afectaran la estabilidad de los mercados, ¿sí? Que fuera así como el paraíso económico. Es decir, si no existiera la inflación y el riesgo, no habría razón alguna para diferenciar las tasas. La tasa de interés nominal y la real sería la misma. No habría razón entonces por llamarle de dos formas, simplemente sería tasa de interés, y que se traduciría en el deseo de la persona que presta el dinero de obtener una ganancia, ¿sí? Pero si no hay inflación, y eso traduce también en en un factor de riesgo, pues entonces sería nada más la ganancia esperada por el prestamista. Sin embargo, no es así. En el mundo real
o en el mundo que vivimos no existe un mercado perfecto, ¿verdad? Nuestros mercados son imperfectos, ¿sí? La clasificación de los mercados imperfectos, bueno, pues existe un monopolio por ahí, o un oligopolio, o varios oligopolios, existen la competencia monopolística, hay una serie de estructuras de mercado tan variada que eso me permite entender que no es una economía de un mercado perfecto. Por lo tanto, hay inflación. Entonces, como es así, debemos diferenciar en las dos tasas. La tasa de interés nominal es la que usamos y vemos en los contratos, ¿sí? Esa tasa que nos dice el banco, si usted deposita o abre una cuenta con el 8% anual. Aquí Banorte le paga el 9.5% anual. La tasa de interés por el crédito para que adquiera su auto es del 16%. Esas son tasas de interés nominales, son las que aparecen en los contratos. La tasa de interés nominal está compuesta de la tasa de interés real, que es KR en la diapositiva que tenemos aquí en la pantalla, más la inflación esperada, que es PE, más el riesgo esperado, que es RE. Entonces, la tasa de interés nominal es igual a la real, más la inflación esperada, más el riesgo esperado. Si la inflación esperada y el riesgo esperado fueran cero, es decir, que no existieran, pues la nominal sería igual a la real. Sin embargo, sí existe una inflación esperada y hay un riesgo esperado. Entonces, estos dos factores, estas dos tasas, se le suman a la real y obtenemos la nominal, ¿sí? Ejemplo, la tasa de interés de BBVA Bancomer o de BBVA nada más del 36.2%. Se compone de tasa libre de riesgo o real, que es el 9.25, y una tasa de riesgo, 36.2 menos 9.25, 26.95. La tasa de interés real es aquella que no considera la inflación esperada ni la prima de riesgo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una tasa de interés nominal del 36.2, ¿sí? Y si esta tasa de interés incluye una tasa libre de riesgo del 9.25, pues nosotros tenemos una tasa del 26.95, ¿sí? Son menores las tasas de interés reales a las tasas de interés nominales. Menores porque se les descuenta el efecto inflacionario. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, la estructura temporal de las tasas de interés. ¿Qué importancia tiene el tiempo o el vencimiento de las inversiones a plazo en las tasas de interés? Bueno, aquí en una gráfica que aparece en su libro, tomé la libertad de pegarla y analizarla tal como está ahí, ¿verdad? Eso es la curva de rendimiento del Departamento del Tesoro, las curvas de rendimiento de valores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del 22 de mayo de 1981, 29 de septiembre del 89 y 28 de mayo del 2010, ¿sí? Aquí tenemos las curvas de rendimiento, ¿sí?, de las tasas de interés. El rendimiento se mide en el eje de las Y. Tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10 hasta 18%. Y el tiempo de vencimiento en el eje de las X, en años, 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Si se fijan ustedes en las del 28 de mayo del 2010, la tasa de estos instrumentos va creciendo conforme vaya alargándose el plazo, ¿verdad? Naturalmente que mientras mayor sea el plazo, pues mayor va a ser el rendimiento pagado por esos bonos, ¿sí? En este ejemplo. En el otro, nosotros vemos que la de mayo del 81, bueno, pues la emisión generó tasas de interés menores o de rendimiento menores a más largo plazo. Empezaban con el 16 y empezaron a disminuir, a mantenerse en el 14.
¿sí? No sé si se perciba la estructura temporal de las tasas de interés. Lo voy a ver de una manera un poco distinta con esta que tiene que ver con los bonos, ¿verdad? Emitidos por el gobierno mexicano, que son los CETES, a lo que hacía referencia su compañera. Tenemos CETES a 182 días, a 365 días, a 91 días y a 28 días. Tenemos 1, 2, 3 y 4 tipos de CETES, ¿verdad? Y esos CETES pues tienen diferentes tasas en función a su característica. A 365 días es 10.87. A 182 días es 10.72, es menor. A 91 días 10.05 y a 28 días 9.40. Entonces coincide con la estructura temporal de las tasas de interés, que mientras mayor sea el plazo de vencimiento de los instrumentos, pues mayor es el rendimiento que tiende a pagar el emisor. No hay una diferencia tan grande, si se fijan, en el 10.72 y el 10.87, pues son 15 puntos porcentuales, ¿no? Son punto 15 más punto 72 es punto 87. 15 puntos porcentuales de la tasa de interés. Y así con la de 91 días, pues es todavía es menor, pero sí la diferencia es mayor, de puntos de punto 0.05 a punto 72, son 67 o 67 puntos base, ¿verdad? Y la última de 10.05 con la de 9.40, pues estamos hablando ahí de 65 puntos base, ¿verdad? Entre una tasa y otra. Entonces, las tasas de interés también varían en función a la estructura temporal o al vencimiento de las mismas. Hay teorías que tratan de sustentar esta estructura temporal, se llaman teorías de la estructura temporal. ¿Por qué son diferentes las tasas? Bueno, se citan 3 teorías que tratan de explicar esto. La primera es la de las expectativas, que tiene que ver con lo que se espera que va a suceder, ¿no? La segunda, con la preferencia de la liquidez. Se prefiere tener el dinero antes que después, hoy que mañana. Y la tercera es con respecto a la segmentación del mercado, ¿sí? Una teoría un poco distinta en concepción a estas dos primeras. Vamos a hablar de la teoría de las expectativas, que sería la primera. Cuando los inversionistas esperan que las tasas de interés de corto plazo se eleven en el futuro, quizá porque creen que la inflación aumentará en el futuro, las tasas de largo plazo de ahora serán más altas que las tasas actuales de corto plazo y la curva de rendimiento tendrá una pendiente ascendente, que es el caso que vimos ahorita. Lo contrario es cierto cuando los inversionistas esperan tasas de corto plazo decrecientes. Las tasas a corto plazo de hoy serán más altas que las tasas actuales de largo plazo y la curva de rendimiento estará invertida. Será como la del 28 de mayo del 81, ¿verdad? Está invertida. Esta se hace constante, pero se supone que lo que nos hablan aquí es que se vaya haciendo cada vez menor la pendiente, es decreciente. Esa es lo que trata de explicar, según las expectativas de los inversionistas, es el comportamiento de las tasas, ¿verdad? Si tenemos expectativas de inflación elevadas, pues entonces las tasas en el futuro van a ser más altas. Ya lo estamos viendo ahorita en la realidad. Estos datos que yo les presento aquí, de las primas de riesgo o de la emisión de estos instrumentos, son de esta misma semana, son datos de esta misma semana. Aquí tenemos 31 de octubre, 31 de octubre, 4 de noviembre, 31 de octubre, 4 de noviembre. O sea, esto es actual. Las expectativas ahí están, ahí
Ahí no hay forma de decir yo lo contrario, ¿verdad? Refiriéndome un poco a lo que comentaba tu compañera. La compañera, ahí está un reflejo de que las tasas de interés a largo plazo pues son más altas. Eso implica que hay inflación esperada mayor, ¿verdad? La segunda es las de la preferencia de la liquidez. Si todo lo demás permanece igual, si todo lo demás permanece constante, los inversionistas generalmente prefieren comprar valores a corto plazo, mientras que los emisores prefieren vender valores a largo plazo. ¿Sí? Para los inversionistas, los valores a corto plazo son atractivos porque tienen una mayor liquidez y sus precios no son particularmente volátiles, son más constantes. Por lo tanto, los inversionistas aceptarán de alguna manera tasas más bajas en bonos a corto plazo porque estos últimos son menos riesgosos que los bonos a largo plazo. ¿Sí? Un bono a 20 años, pues aquí en México, pues sería algo así como, no sabemos qué va a pasar dentro de 2 años con las cambio de estafeta en el gobierno, imagínense a 20 años, ¿verdad? Entonces la preferencia de liquidez va también a determinar la estructura temporal de las tasas. A la inversa, cuando las compañías o los gobiernos desean asegurar sus costos de solicitar préstamos por un largo periodo a través de la venta de bonos a largo plazo, esos bonos tienen que ofrecer tasas más altas para alejar a los inversionistas de su preferencia por los valores a corto plazo. Esa incertidumbre o ese deseo de tener el dinero líquido por los inversionistas se suprime o se minimiza ofreciendo mayores rendimientos en bonos con un vencimiento a más largo plazo. Los prestatarios estarán dispuestos a pagar de alguna manera tasas más altas porque la deuda de largo plazo les permite eliminar o reducir el riesgo de no poder refinanciar deudas a corto plazo cuando lleguen a su vencimiento. Solicitar préstamos a largo plazo también reduce la incertidumbre relacionada con los costos futuros del préstamo, ¿verdad? Es de ahí, por eso es importante saber que los bonos emitidos tienen un plazo de vencimiento de largo plazo. Cuando hablamos de bonos, ya hablamos de largos plazos. Y esos son más convenientes para los gobiernos o para algunas empresas grandes, ¿no? Generalmente los bancos emiten bonos. La segmentación de mercado sugiere que el mercado de préstamos está totalmente segmentado según el plazo de vencimiento y que la oferta y la demanda de préstamos dentro de cada segmento determinan su tasa de interés vigente. Adelantándome un poco, el mercado de préstamos está muy bien segmentado. Hay quienes acuden a bancos, otros acuden a financieras como Sofomes o Sofoles, y hay otros que acuden a las casas de empeño y hay otros que acuden a los prestamistas, ¿no? Entonces está muy bien segmentado, según el plazo de vencimiento, según las características del prestatario o a quién se le va a prestar, es la tasa de interés que se determina. El equilibrio entre los proveedores y los demandantes de fondos a corto plazo, como los préstamos empresariales de temporada, determinaría las tasas de interés a corto plazo vigentes. Y el equilibrio entre los proveedores y demandantes de fondos a largo plazo, como los préstamos para bienes raíces, determinaría las tasas de interés a largo plazo vigentes. La pendiente de la curva de rendimiento estaría determinada por la relación general entre las tasas vigentes en cada segmento de mercado. En pocas palabras, una curva de rendimiento con pendiente ascendente implica una mayor demanda de crédito en relación con la oferta de fondos en el segmento a largo plazo del mercado de deuda, en comparación con el segmento a corto plazo. Resumiendo, las curvas de rendimiento con pendiente ascendente son producto de las expectativas de elevación de las tasas de interés. Las preferencias del prestamista por los instrumentos de deuda de plazo más corto y mayor oferta de préstamos a corto plazo que préstamos a largo plazo en relación con la demanda. Esas son las razones por las cuales las curvas de rendimiento tienen pendiente ascendente, ¿sí? O creciente.
En cualquier momento, la interacción de estas tres fuerzas determina la pendiente dominante de la curva de rendimiento. Quiere decir que luego en ocasiones uno de los factores que mencionamos aquí, o estas fuerzas que son las expectativas, las preferencias de liquidez o bien la estructura del mercado, pues van a determinar si la pendiente cambia en el sentido de ascendente a descendente, ¿verdad? Como vemos, el pronóstico o la estimación de las condiciones económicas son complicadas en cuanto a su estimación, y mientras más largo sea el plazo, pues más complicado es aún, ¿verdad? Por eso se prefiere mucho el corto plazo para no poner en riesgo luego los capitales invertidos. Regresando nada más a lo que habíamos visto de las primas de riesgo, las características del emisor y la emisión, aquí tenemos los CETES, que son pues de bajo riesgo, ¿verdad? O son bonos sin riesgo. ¿Y qué características tienen, ¿no? De acuerdo a quién los emite y de qué forma se emiten. Aquí tenemos unos ejemplos en el caso de los CETES. La prima de riesgo se integra por varios componentes relacionados con el emisor y la emisión, incluyendo los siguientes: riesgos de negocio, financiero, de tasas de interés, de liquidez y fiscales. También se consideran los riesgos específicos de la deuda, como el riesgo de incumplimiento, el riesgo al vencimiento y el riesgo de cláusula contractual, que se describen brevemente en la siguiente tabla que tenemos aquí adelante. En general, las primas de riesgo más altas y por lo tanto los mayores rendimientos provienen de los valores emitidos por compañías con un alto riesgo de incumplimiento y de vencimientos a largo plazo que tienen cláusulas contractuales desfavorables. No quiero saturarlos de tanta información, ¿verdad? Sé que la noche pues ya es, el día ya pesa, ya después de todo un día de trabajo, y pues la información que se puede dar en una sesión, en la sesión de 1 hora, pues es tanta que pues la trato de reducir al mínimo, pero implica una concentración muy elevada. Y sé que a veces, pues, o más bien lo he aprendido, que el tener una atención sobre un tema durante más de 30 minutos es complicado para todos. Igual para mí estar escuchando o viendo diapositivas e información por más de 30 minutos ya me hace que mi capacidad de recepción o de comprensión sea menor, ¿verdad? Les voy a dejar nada más ahí el material para que ustedes lo vean, lo lean en su casa en el tiempo que consideren oportuno. Y pues me voy a pasar a hacer un ejercicio de la determinación de bonos. Estos componentes de prima de riesgo, ¿verdad?, que están relacionados con el emisor de deuda y la emisión, pues son los que mencioné yo acá arriba, ¿no? Aquí están desglosados en una tabla cuáles son estos riesgos que componen las tasas de interés, el incumplimiento, el riesgo al vencimiento o las reglas relacionadas con los contratos. El siguiente tema o subtema, ya ven que hablamos tasas de interés y bonos, ¿verdad? Pues, ¿qué son los bonos? Son un instrumento de deuda a largo plazo, ¿verdad? Generalmente lo emiten los gobiernos o las grandes empresas o corporaciones. En nuestro país, el mercado de bonos corporativos actualmente vale alrededor de 2 billones de pesos. Se ha fortalecido de manera relevante en la última década. En este periodo se ha visto la constante incorporación de nuevos emisores al mercado, como también el lanzamiento de instrumentos cada vez más novedosos, otorgando mayor diversidad a los inversionistas. Los bonos corporativos son instrumentos bursátiles de deuda, es decir, se cotizan en bolsa, emitidos por una compañía o a través de un vehículo de propósito especial. En términos simples, los inversionistas de estos instrumentos otorgan un financiamiento a mediano o largo plazo a quien lo emite,
A cambio, reciben el pago de intereses, que se denominan cupones sobre el capital invertido. Un lenguaje que pues debemos de conocer si queremos tratar el tema de los bonos. ¿Mandé? Ok. Bien, esa información tiene que ver con la emisión de bonos en México, quién los emite, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evolución en nuestro país de esto? ¿Sí? En México alrededor del 70-80% de este tipo de bonos en circulación tienen calificaciones, por ejemplo, la que se conoce como AAA, no es lucha libre ni nada, ¿sí? Es una calificación que dan las agencias calificadoras a las empresas que emiten bonos, y que eso también está en función al riesgo crediticio, ¿verdad? Por parte de las compañías emisoras. Tratan de evaluarlos, ¿sí? La emisión de bonos es cada vez más en nuestro país y pues es una fuente alternativa de financiamiento. Vamos a ver cómo se evalúan los bonos, la evaluación básica de los bonos. Aquí tenemos la fórmula general para hacer eso, la evaluación básica de bonos a través de esta fórmula, donde B0 es el valor del bono en el tiempo cero, es decir, hoy. B0 es el valor del bono hoy. ¿Es igual a qué? Bueno, pues es igual a al interés anual, aquí dice anula, es al interés anual pagado en pesos, ¿sí? Y es el interés anual pagado en pesos. De la sumatoria desde t igual a 1 hasta n, es decir, de todos los flujos de efectivo descontados, por eso aquí tenemos la fórmula del descuento del interés compuesto, ¿verdad? N es el número de años al vencimiento, aquí aparece la N como exponente. M es el valor a la par en pesos, M es otra cantidad dada en pesos, es el valor a la par, es el valor del bono. Y KD es el rendimiento requerido del bono, que se conoce como el cupón del bono, ¿verdad? Que es K sub D. Si nosotros tenemos estos datos, podemos hacer el cálculo del valor hoy de un bono. Ejemplo, este viene ahí en su libro de texto. Tim Sánchez desea determinar el valor actual de los bonos de Mills Company. Suponiendo que el interés sobre la emisión de bonos de Mills Company se paga anualmente y que el rendimiento requerido es igual a la tasa cupón del bono y es igual a 1000 y es igual a 100, K, o sea, el interés sobre la emisión es del 10%, M, que es el valor del bono, 1000, y N es el número de años de vida del bono. Sustituimos estos datos en esta fórmula y lo tenemos que es igual a 100, KD es igual a 10%, M es igual a 1000 y N es igual a 10. Aquí me dice que es una sumatoria, entonces no va a ser un solo dato. Nosotros lo podemos hacer en Excel, si tienen ustedes a bien realizarlo. Yo aquí lo hice desglosado, ¿verdad? Es decir, son 10 años donde se van a pagar 100 pesos cada año, ¿sí? Yo quiero saber el valor de ese bono hoy. Quiero traer al presente esos 100 durante 10 años, ¿verdad? Y también los 1000 al final del año 10, porque se va a vender ese bono, lo quiero traer hoy, ¿sí? ¿Cuánto vale ese bono hoy? Si se fijan en esta fórmula que aparece aquí ya desglosada, pues yo tengo los primeros 100 del primer año, 1 sobre 1 más 0.10 a la 1. Los del segundo año, 1 más 0.10 a la 2, segundo año. 1 más 0.10 a la 3, el del tercer año. El del cuarto, el del quinto, y así sucesivamente hasta el 10º año. Y en el 10º año voy a tener también el valor cupón del bono de 1000 pesos. Ese lo descuento 10 años. Los traigo a presente a través del cálculo aritmético que haga y obtengo que el valor del bono hoy es de 614 pesos con 46 centavos. Es el valor presente de los intereses descontados
más 385.543, que es el valor presente del bono de 1000, por tanto el valor presente es 1000, ¿sí? Ese valor presente de los intereses, 614 más 385, me da el valor presente de 1000. Bien, si hay algún ejercicio en la actividad, me parece que no, es un mapa conceptual, pues se los dejo nada más para que revisen el tema de cómo se evalúan los bonos. Este es un bono básico, ¿verdad? La evaluación de un bono básico. Bien, ¿cómo se sienten?